La iglesia necesita conocer a ese Dios que decimos amar y que decimos seguir. Amén. Como les digo, hoy voy a estar enseñando acerca de la bondad de Dios. Y quiero comenzar con dos preguntas. Para ustedes, ¿qué es la bondad de Dios? Cuando se le habla de bondad de Dios, ¿qué es lo primero que se viene a su mente? El amor. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en bondad de Dios? A mí en lo personal se me viene bienestar, se me viene paz, se me viene ese amor, esa misericordia, esa gratitud con Dios, esa gracia. Pero por lo general pensamos en cosas buenas, ¿sí o no? Ok. Yo me atrevo a decir, iglesia, óigame muy bien, que la mayoría de cristianos hemos tenido una percepción errada, o al menos no hemos comprendido la bondad de Dios en su totalidad. Y esto, iglesia, es tan importante porque el Señor se manifiesta en nuestras vidas de manera distintas. De la manera en que Dios se manifiesta en mi vida es diferente a la manera en que Dios se manifiesta en tu vida. Y quiero comenzar aclarando esto. Mi relación con Dios va a depender del conocimiento que tengo yo acerca de Dios. Oiga muy bien, tu relación con Dios y mi relación con Dios depende completamente de lo que usted y yo conozcamos a Dios, de la percepción que tengamos de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque en la medida que yo le conozco, en esa medida le temo. En la medida que yo le conozco, en esa medida le obedezco. Porque el que no conoce a Dios no le teme. El que no ha conocido la grandeza, el poderío, la sobrenaturalidad de Dios, no teme ante su presencia. El que no ha sido enseñado en que Dios es temible, fuerte y temible, no va a temer ante su presencia. Por eso le digo que nuestra relación con Dios depende de la percepción que usted y yo tengamos de Dios. Y le pongo un ejemplo. En Mateo 25, el Señor relata la parábola de los talentos. A uno le entrega varios talentos, a otro le entrega 2 y hay uno que le entrega 1. Hermano, y vea muy bien lo que dice este hombre. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. ¿Qué dice? Te conocía. La única característica que este hombre conocía de Dios era que era un Dios duro. No le habían enseñado del amor, no le habían enseñado de la misericordia, no le habían enseñado de la gracia, no le habían enseñado de ese Dios bondadoso. Por lo cual lo único que él sabía de Dios, la percepción que él tenía de Dios, era que Dios era un hombre duro. Por eso dice: tuve miedo y fui y escondí tu talento. Vea la importancia, hermano, de que usted y yo conozcamos las cualidades de Dios por completo. Si nosotros aquí solo le predicamos de un Dios de gracia, usted va a salir y va a vivir como usted quiera, porque Dios va a tener gracia sobre mí. Si aquí predicamos solamente de un Dios de amor, usted va a hacer lo que usted quiera, porque Dios me sigue amando. Porque aunque yo siga en pecado, Dios es un Dios de amor y me sigue amando. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Que mi relación con Dios va a depender del conocimiento que yo tenga de Dios. Y hay cristianos que creen que Dios siempre está bravo.
Tenemos dos extremos. Que Dios siempre está bravo, que es como un ogro y que está con un látigo en la mano esperando que nos equivoquemos para latigarnos. Mientras que a otro sector de la población, de los cristianos, se les ha enseñado que Dios es amor, que Dios es misericordia y que usted así como está va a ir al cielo sin cambiar. Y esto, hermano, hay que entenderlo como un todo. Que Dios no es solamente castigo, ni va a ser solamente misericordia. Porque como vimos hace 8 días, la misericordia de Dios tiene un límite. La misericordia de Dios tiene un límite. Debemos conocer todos los atributos de Dios: amor, misericordia, bondad, compasivo, fiel, justo, santo. Pero también debemos conocer que es fuego consumidor, que castiga, que reprende, que corrige, que exhorta. No podemos, hermano, Dios es tan grande. Decía el pasaje que leíamos: ¿a qué me haréis semejante? ¿Y a qué me compararéis? Dice el Santo. No podemos compararlo con alguien como nosotros, humano. Él es sobrenatural. Él es inmensamente grande. Él es soberano. Él conoce todo, sabe todo. Todo lo sabe. A esto, hermano, le podemos llamar la multiforme gracia de Dios. Vea qué lindo, la multiforme gracia de Dios. Él dándonos a entender que Dios va a derramar su gracia sobre nosotros de diferentes maneras. Que así como trató con un Daniel, trató diferente con un Saulo. Que así como trató con Elías en la cueva, trató diferente con Abraham. Esa es la multiforme gracia de Dios. Que la gracia de Dios, ese regalo inmerecido, esa es la gracia, lo que usted y yo recibimos que no lo merecemos, tiene muchas formas, tiene muchas maneras de manifestarse en nuestras vidas. Y todo ha sido con el propósito de que el hombre se acerque a Él. Todo lo que pasa en la vida del hombre, sea justo, sea incrédulo o sea impío, todo lo que pasa es con el propósito de que el hombre se acerque a Dios. Por eso Él va a trabajar de diferentes maneras. Por eso es que usted ve que con algunos ha tenido más misericordia y con otros no tanta. Porque Él trabaja como Él quiere. Porque Él sabe cómo derramar su gracia de la manera correcta sobre nosotros. Y la bondad de Dios, hermano, es parte de ese atributo que usted y yo debemos entender hoy. Y debemos conocer para poder tener una correcta relación con Dios. Para no solamente temerle, sino también amarle. Para no solamente andar con miedo, sino decir: yo le amo, yo le obedezco. Que aunque no hubiera infierno, yo te temiera. Y aunque no hubiera cielo, yo te amara, dice el canto. ¿Por qué? Porque hemos conocido a Dios. Porque hemos entendido los atributos de Dios. Vamos conmigo al Salmo 73. Gloria a su nombre, aleluya. El Salmo 73 es un salmo hermoso, hermoso. De ahí podemos aprender tanto, iglesia. Tanto, tanto. El Salmo 73 del verso 1 al versículo 3. Dice así su palabra: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies,
Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dejémoslo ahí. Este Salmo 73 fue escrito por Asaf. Asaf era un levita de la tribu de Leví, que esa tribu fue escogida para servir en el templo. Entonces podemos decir que Asaf era un servidor del templo, era un ministro en el templo, era un hombre que se dedicaba a vivir completamente entregado a Dios, al servicio de Dios. Muy diferente a lo que hoy hacemos. Hoy usted y yo vamos, trabajamos, venimos y también le servimos a Dios. Pero los levitas, su vida entera era dedicada a servirle a Dios por completo, 24/7. Y Asaf, hermano, dice el verso 1: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Asaf estaba convencido. Óigame muy bien. Él tenía la certeza de que Dios era ¿qué? Era bueno. Él comienza este pasaje diciendo: ciertamente es bueno Jehová. La bondad es ser bueno. Él podría decir: ciertamente Dios es bondadoso para con Israel y para con los limpios de corazón. Por eso él conocía esta característica de Dios. Él la conocía, que Dios era bondadoso, que Dios sigue siendo bondadoso. Pero ¿qué pasó en el verso 2? En cuanto a mí, ahí hay algo, hermano. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Dice Asaf: en cuanto a mí, es decir, pero mi percepción. Yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios es bondadoso, pero yo llegué a un momento de mi vida donde mi percepción cambió, donde lo que yo entendía de Dios ha cambiado. Y cuando yo sabía que era bueno, ya no lo veo tan bueno. Y por lo que estoy pasando, ya la percepción de ese Dios bueno que yo tengo, estoy en una situación tan difícil que mi percepción de Dios ha cambiado. Ahí no cambió Dios, no cambió la bondad de Dios. Dice Asaf: fui yo. Pero yo comencé como a ver a Dios de otra manera. Dice: en cuanto a mí, en cuanto a mi humanidad, en cuanto a mi pensamiento. Por eso le digo que la percepción de Dios es muy importante. Lo que usted y yo percibimos de Él. Y comenzó a pensar que la bondad de Dios no era tan grande, que la bondad de Dios no era como para todos. Por la prueba que estaba pasando, cambió su pensamiento y comenzó a ver que a los demás les iba mejor que a él. Comenzó a ver que los impíos tenían más riqueza que él, que le servía a Dios, que vivía en el templo, que había consagrado su vida a Dios. Pero a mí no me va tan bien como a los de allá afuera. Llegó un momento en la vida de Asaf que él dice: a los impíos les va mejor que a mí. Y dice este verso: casi se deslizaron mis pies. Cuando Asaf habla de deslizarse, esto es apostasía. Esto hace referencia a casi me vuelvo apóstata. Casi entro en un punto de mi vida de negar lo que había creído, de cambiar lo que me habían enseñado que era correcto, y me vuelvo a los deseos de la carne, a los deseos humanos. Casi. Vea, iglesia, lo que usted y yo debemos conocer a Dios
para que en medio de la prueba, para que en medio de la dificultad, nuestra percepción de Dios no cambie. No cambie. Que aunque los de afuera vengan y le digan, pero usted no es que cree en Dios, pero no es que ustedes tienen un Dios que sana y está enfermo, podamos decir: sí, no me ha sanado, pero Dios sana. No me ha hecho el respondido, pero Dios responde. Esa es la importancia de conocer los atributos de Dios. Y hoy la iglesia muchas veces está igual. Y yo le leí un pasaje que está en Eclesiastés, que el predicador habla de las injusticias de la vida. Pero al final dice ese pasaje: he visto justos sufriendo como impíos, y he visto impíos recibiendo recompensa como justos. Pero dice el predicador: esto también es vanidad. Esto no deja nada. ¿Y cuántas veces usted y yo hemos puesto en duda la bondad de Dios para con nosotros por la situación en la que estamos pasando? ¿Cuántas veces usted y yo, hermano, hemos dudado de la misericordia de Dios en nuestra vida por la situación en la que estamos viviendo? Yo espero no ser la única que me he sentido por momentos: Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? Asómeme la frente, aunque sea, para saber que estás ahí. Y muchas veces llegamos a una situación de nuestra vida que, como nos comienza a ir mal humanamente, porque el cristiano espiritualmente nunca puede estar mal, pero en nuestra humanidad comienzan a haber problemas, hermano, y no hemos salido de una cuando se viene otro, y no hemos salido de ese cuando se viene otro. Y comenzamos en nuestra vida a tener situaciones difíciles, y de una vez viene a nuestra mente ese pensamiento: Dios ya no es tan bueno, o Dios es bueno con otros, pero conmigo no. La bondad de Dios. ¿Qué es entonces la bondad de Dios? La bondad de Dios, présteme mucha atención, es todo. ¿Cuánto? Todo lo que Dios permite, sea bueno o sea malo, con el propósito de salvar nuestra alma. Por eso le digo que tal vez hemos tenido un concepto errado de la bondad de Dios, porque la bondad de Dios es lo bueno y es lo malo que Él permite, pero con el propósito, hermano, de salvar nuestra alma. Vamos a Jeremías 29:11. Hermano, yo aprendí tanto de este mensaje. Dice Jeremías 29:11. Y yo quiero hoy que usted interprete bien este pasaje, porque allá afuera yo vengo de una iglesia liberal. Yo vengo de un evangelio liberal donde me han enseñado casi que solo lo bueno de Dios, las promesas, las bendiciones. Y este pasaje lo han distorsionado tanto que hoy usted y yo lo vamos a entender conforme a la palabra. Dice Jeremías 29:11: porque yo sé. ¿De quién está hablando? Dios, Jehová. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
De acuerdo a este pasaje, a ustedes les han enseñado que Dios solamente va a permitir cosas buenas, porque los pensamientos de Dios son de bien, son de paz y no de mal. Pero cuando leemos en la otra parte que dice que los pensamientos de Dios son para darnos el fin que esperamos, ¿cuál es el fin que usted y yo esperamos? Ir al cielo, tener la salvación. Pues entonces esos pensamientos de paz, el Señor los va a hacer obrar en nosotros de la manera que nos dé ese fin que esperamos. Y muchas veces va a ser corrección, muchas veces va a ser dificultad, muchas veces va a ser aflicción, porque el apóstol Pablo le dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces, según este pasaje, ¿cuál es el camino para ir al cielo? La aflicción. Que a través de muchas aflicciones, ¿a través de qué? ¿De qué? De las aflicciones entremos al reino de los cielos. Por eso le digo que la bondad de Dios es todo lo que Él permite en nuestra vida, sea bueno o sea malo, con el propósito de salvar nuestra alma. Hemos creído durante mucho tiempo que la bondad de Dios son solo cosas buenas. Hemos creído durante mucho tiempo que la bondad de Dios está sobre nosotros cuando todo va bien, cuando todo sale bien. Y cuando no, cuando Dios no ha sido tan bueno conmigo, es porque mi familia está en problemas, o porque estoy enfermo, o porque perdí el trabajo. Hermano, yo creo que aquí ninguno de nosotros pierde el trabajo y va a darle gracias a Dios. Yo creo que ninguno de nosotros pierde un ser querido y se arrodilla y le dice: gracias, Señor. Yo creo que no. Yo creo que no, porque no lo entendemos. Porque nuestra mente, hermano, no entiende el propósito de Dios que hay detrás de muchas cosas que Él permite en nuestra vida. Yo me imagino que María, la madre de Jesús, no estaba gozosa al ver a Jesús ser crucificado. No, pero lo entendió después del tercer día. Ahí yo me imagino que sí se gozó. Porque hay muchas cosas que aparentemente son malas, pero el Señor las permite con un propósito, hermano. Hay muchas personas allá afuera, no solo cristianos. Hay muchas personas allá afuera que dicen: Dios me ha bendecido tanto. Es que Dios sí es bueno conmigo. ¿Usted no ha escuchado? Impíos que todo está bien. Todo. La economía, la familia, la salud, el bienestar. Todos se aman entre la familia, no hay problemas en el matrimonio, todo les va bien. Y se atreven a decir: Dios ha sido tan bueno conmigo. Y eso es misericordia. Dice el Señor que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted y yo escuchamos eso y en nosotros no pasa lo mismo, creemos que es que Dios no es tan bueno conmigo. Inmediatamente viene un pensamiento de la carne, humano, que Dios es más bueno con ellos que conmigo. Y entonces no entendemos esa bondad de Dios. Pero cuando estamos enfermos, ¿qué hacemos? Pero cuando hay un problema en la familia que no se puede solucionar, ¿qué hacemos? Pero cuando no tenemos trabajo o hay un problema en la economía, ¿qué hacemos? No venimos ante su presencia. No es la única forma que Dios tiene de enseñarnos que sin Él nada podemos hacer.
creemos que la bondad de Dios está solo allá. Pero la bondad de Dios está en medio de esa dificultad, en medio de ese problema que nos ha llevado a humillarnos tanto, que comenzamos a dejar todo de lado y escogemos a Dios de primero. Ahí sí, hermano, ahí sí le buscamos, ahí sí oramos, ahí sí ayunamos. Pues déjeme decirlo que eso es bondad de Dios. Eso es bondad de Dios. Eso es bondad de Dios. ¿Sabe qué dice el Señor en el Salmo 78? Hablando del pueblo de Israel, dice: cuando los hacía morir. Dice el Salmo 78, 34: si los hacía morir, se acordaban. Entonces buscaban a Dios y se acordaban que yo era su único refugio. Ahí, hermano, el Señor nos da a entender que el hombre necesita sentir que se muere, necesita estar en una prueba, necesita estar en una dificultad para buscar a Dios. Eso es bondad. Eso es misericordia. Porque a los que están allá afuera, que todo les va bien, hermano, no van a buscar de Dios, porque creen que Dios está con ellos. Pero cuando somos quebrantados, pero cuando somos probados, y no nos queda más opción que volver nuestra mirada al cielo, ahí está obrando la bondad de Dios. Esa prueba que nos perfecciona, esa prueba que nos va limpiando, esa dificultad que nos va santificando, eso es bondad. ¿Qué pasó con José? ¿Qué pasó con José? Primero, era aborrecido por sus hermanos, ¿verdad que sí? Se burlaban de él por los sueños que tenía. Luego lo vendieron. Se fue para donde Potifar, y cuando ya todo parecía estar bien, la mujer lo manda a la cárcel. Y en la cárcel sale después un copero que iba a hablarle al rey acerca de él, pero se olvida. Y duró no sé cuántos, 2 o 3 años más en la cárcel. Y después sale de la cárcel. Una travesía, no sé si duró alrededor de 15 años. Pero la Biblia dice: y Jehová estaba con él. Aún en medio de la cárcel, la palabra describe que Jehová estaba con José. Y hay algo tan sorprendente, hermano, que es que cuando los hermanos de José vienen, y ya José es gobernador de Egipto, y vienen a clamar porque había una hambruna, porque necesitaban salvación, llega un momento donde José les dice: yo soy José, al que ustedes vendieron. Vaya y dígale a mi padre que yo estoy vivo. Hermano, José llora, José sufre. Hay un momento donde él se va y se encierra y grita, que dice que se escuchó ese grito. Pero a mí me sorprende lo que José le dice a los hermanos. Les dice: no se entristezcan, porque no fueron ustedes los que me trajeron aquí. Fue Dios para preservación de vida. Hermano, José entendió la misericordia de Dios, la bondad de Dios para con su pueblo, para con su nación. Él entendió que Dios había sido bueno, que era Dios el que había permitido todo eso en su vida para preservarle la vida a su familia. Mi alma te alaba, Jesús. Ahí vemos
cómo la bondad de Dios actuó de una manera que usted y yo no esperamos. Job capítulo 5. Quiero leerlo para no perder ninguna palabra. Dice Job capítulo 5, verso 17 y 18. Amén. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios, ay santo, a quien Dios bendice, a quien Dios cumple todo lo que piden, a quien Dios tenga chineadito. ¿Quién es bienaventurado? Es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y dice el verso 18: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere, pero sus manos curan. Hermano, la disciplina de Dios, el castigo de Dios, no es otra cosa que amor derramado sobre nosotros. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, porque yo fui pequeña, ustedes me ven así toda grande, pero yo fui pequeña. Cuando mis papás me castigaban, uno siente que los papás no lo quieren. Pero siempre recuerdo a mi madre: mi amor, yo le pego porque la amo. Y pequeña no lo entendía. Mas ahora que he crecido me doy cuenta que el padre al hijo que ama disciplina. Porque el hijo que no se disciplina es bastardo. Por eso, si Dios nos ama, si Dios quiere que nosotros entremos al cielo, si Dios ha escogido algo especial para nosotros, hermano, tiene que corregirnos. Tiene que irnos dirigiendo por ese camino recto. La disciplina es bondad de Dios. Como les decía, eso que les acabo de decir, que el padre al hijo que ama disciplina, eso está en Hebreos. Eso está en Hebreos 2, hermano. Y vea qué lindo lo que dice el 11. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Quién se está riendo cuando lo están disciplinando? ¿Quién está súper feliz cuando lo están corrigiendo? Cuando le están diciendo: deje de hacer esto. Esto que a usted le gusta hacer no está bien. ¿Quién sonríe? Es verdad, dice la palabra, que ninguna disciplina, cuando al presente, en el momento, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Ay, hermano, a los que en la disciplina somos ejercitados, va a haber un fruto apacible de justicia. Cuando Dios nos disciplina es con un propósito. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por eso les digo que el ser castigado, el ser corregido, es bondad de Dios. Es bondad de Dios. Pero nos hemos acostumbrado, hermano, y es algo que yo quiero que usted y yo entendamos hoy. Nos hemos acostumbrado que la bondad de Dios es solo lo bueno. ¿Por qué? No hemos sido enseñados que en medio de la dificultad ahí está la bondad de Dios. La bondad de Dios a veces da y la bondad de Dios a veces quita.
Es así. Dice la palabra que a los que amamos a Dios, hermano, todas, y en esas todas las cosas nos ayudan a bien. Solo hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas muy malas, hay cosas re malas. Pero dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Ve que detrás de todas estas cosas que Dios da hay un propósito. Ve que detrás de esa bondad de Dios que a veces da y a veces quita, hay un propósito. Mi alma te alaba, Jesús. Esto es tan hermoso, hermano. Esto es tan hermoso entender que Dios es el que determina cómo va a manifestar su bondad. No somos usted y yo los que determinamos cuándo es bueno Dios y cuándo no es bueno. No somos usted y yo los que determinamos cuándo ha sido la bondad de Dios y cuándo no. Porque Asaf dijo: ciertamente es bueno Jehová. Pase lo que pase, es bueno Jehová. Dios nunca deja de ser bueno. Dios nunca deja de derramar su gracia. Dios nunca deja de derramar su amor y su misericordia. Y la bondad de Dios, hermano, no es solamente cuando todo está bien. ¿Sabe dónde estuvo la bondad de Dios? En el horno de fuego. En el horno de fuego con esos 3 muchachos. Ahí estuvo la bondad de Dios, con forma de un cuarto hombre, semejante al Hijo de los dioses, que no permitió que ninguno de sus cabellos fuese quemado. Ahí estuvo la bondad de Dios. Aleluya. La bondad de Dios, hermano, estuvo con Daniel en el foso de los leones. Otro diría: es que es Dios, si Dios hubiese sido bueno, lo hubiese librado de ir al foso. No, no lo libró, pero en medio del foso estuvo con él. Y cerró, dice que envió un ángel y le cerró la boca a los leones. Hermano, allí estuvo la bondad de Dios con Elías en esa cueva, en medio de una depresión, en medio de un ataque diabólico, en medio de una persecución de una reina mala. Ahí estuvo la bondad de Dios. Le llevó pan, le llevó agua y le dijo: come y bebe, porque largo camino te resta. Ahí estuvo la bondad de Dios. La bondad de Dios estuvo con Esteban, que no lo libró de ser apedreado, pero en medio de ese martirio, la bondad de Dios le abrió los cielos y vio al Hijo de Dios sentado. Vio a Dios sentado en el trono. Ahí estuvo la bondad de Dios. No es cuando todo va bien solamente. A veces nos da, a veces nos va a quitar. La bondad de Dios estuvo con Pedro cuando lo negó 3 veces. Que el Señor le dijo: antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Pero ahí estuvo la bondad de Dios después de que resucitó y le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro me ama. Y fue a buscarlo, fue a rescatarlo. Dios es bueno aunque le fallemos. Dios sigue siendo bueno aunque nosotros nos equivoquemos. Dios es fiel aunque nosotros le seamos infieles. Él es fiel, iglesia. Él no va a cambiar. Aunque le neguemos, aunque pequemos contra Él, es un Padre que nos ama tanto, tanto,
que aunque le hayamos dado la espalda muchas veces, Él siempre va a seguir siendo bueno. La bondad de Dios estuvo con David. Cuando mandó al profeta y lo confrontó de su pecado, esa era la bondad de Dios, dándole una nueva oportunidad a David de que se humillara, de que reconociera su pecado y se arrepintiera de todo lo que había hecho. Job fue un hombre probado grandemente. Fue un hombre recto, justo, temeroso de Dios, lo describe la palabra. Y fue un hombre que el Señor le permitió a Satanás que le quitara absolutamente todo, hasta la salud. Pero le dijo: el alma no la toques. Y Job fue un hombre que dijo, no se atrevió, dice la palabra, a culpar a Dios de despropósito alguno. Él sabía que en medio de su vida, que en medio de su tribulación, que en medio de ese ataque que tenía, había un Dios bueno, había un Dios bondadoso, que algún propósito tendrá, algún propósito tendrá. Y el propósito fue que le conoció aún más de lo que él conocía a Dios. La bondad de Dios es permitir que algo pase en nuestras vidas con el propósito de volvernos a Él. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que en Él está puesta su confianza. Asaf, hermano, sabía que Dios es bueno. Lo tenía por cierto, óigame muy bien. Pero llegó un momento de su vida que fue influenciado por su humanidad. Cuidado, hermano. Cuidado, el Señor en esta hora nos está diciendo que nos cuidemos de lo que prestamos atención, de lo que escuchamos. Cuidado con lo que escuchamos, porque hermano, lo que usted y yo escuchamos o nos hace crecer o nos hace retroceder. Y tenemos un ejemplo con los amigos de Job. Los amigos de Job algo querían decirle, algo querían encontrarle, y era: algo está mal, y usted tiene que haber pecado en esto, y usted tiene que haber fallado en esto. Habrá momentos que sí, pero habrá momentos que usted no ha hecho nada malo y Dios ha permitido algo. No nos dejemos influenciar por ese amigo, ese familiar o ese hermano que le está diciendo: es porque usted no ha hecho esto, es porque usted no es muy santo, es porque... No, hermano, dígale: Señor, ¿cuál es el propósito? Es que el Señor bendice más a aquel y a usted no. Es que el Señor ya me respondió a mí y a usted no. Hay hermanos que le hacen el trabajo al diablo. El diablo anda por otro lado y ellos están haciéndole el trabajo, metiendo cizaña. Le hacen las vacaciones al diablo. Sí. A veces el diablo se va de vacaciones y lo deja uno tranquilo, y se levanta un hermanito a hacerle las vacaciones al diablo. Cuidado, hermano, cuidado. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Hay momentos en nuestra vida que humanamente vamos a decir cosas que no son. Cuidado, cuidado con la influencia. Cuidado, hermano, con nuestra humanidad, porque esta humanidad nos puede llevar a desenfocarnos. Lo que oímos nos fortalece o nos debilita. Qué lindo es que cuando nosotros estamos en dificultad, escuchar un mensaje o que alguien venga y nos abrace y nos diga: siga confiando en Dios, siga temiendo a Dios, siga obedeciendo a Dios.
Eso nos fortalece. Cristo ya viene, Cristo ya viene. Esto se va a quedar, el problema se va a quedar. Y comienza a entrar en nosotros un ánimo. Pero hermano, muchas veces estamos en pruebas y comenzamos a escuchar que Dios bendijo a aquel y que Dios respondió allá y que Dios, y usted dice, ¿y lo que hacen a uno? Lo achicopalan más a uno. Por eso es que tengamos cuidado de a quién escuchamos, de qué es lo que estamos viendo, para no desenfocarnos del propósito de Dios en nuestras vidas. No podemos. Y este mensaje, iglesia, el Señor me hacía sentir que puede chocarle a algunos cristianos, que puede como incomodarles y decirles, no, Dios no es así tan malo. Es que Dios no es malo. Es que cuando entendemos que hay un propósito en medio de la prueba, más bien comenzamos a ver la misericordia de Dios. Y cuando a alguien le choca este mensaje, es porque no han conocido la plenitud de Dios. Dios quiere salvar nuestra alma. Ese es el propósito. ¿Para qué fue enviado Jesús a la tierra a morir? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos riquezas. ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga plata eterna, mas tenga salud eterna, mas tenga trabajo eterno, mas tenga bienestar eterno. No, hermano, es la vida eterna, es la salvación. Para eso vino Jesús, para eso vino. Gloria a Dios por las bendiciones, gloria a Dios por las respuestas, gloria a Dios por el momento de vacas gordas, gloria a Dios. Pero ¿qué nos enseña la palabra? Que en el momento de las vacas flacas también demos gloria a Dios. También digamos, Dios sigue siendo bueno, aunque la higuera no florezca, aunque en el granero no haya nada. Esa es la importancia de conocer la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Que podamos entender que Dios es bueno en todo tiempo, que Dios es bondadoso en todo tiempo, y que el propósito de Dios es salvarnos. Bendito Dios que Él dice que Él nos va a responder. Gloria a Dios. Bendito Dios cuando dice que el que creyere todo le es posible. Pero detrás de todo eso, el propósito es salvarnos. Y quiero contarle un testimonio. Hace algunos años, hace muchos años, había un señor que le servía a Dios en Puerto Rico. Le servía a Dios prácticamente a tiempo completo. Y hubo un momento que cuando sus hijos estaban adolescentes, él orando le dice el Señor: métete a un ayuno por tus hijos. Y dice que él se metió a un ayuno y llevaba 3 días de ayuno. Y él le decía: Señor, te entrego a mis hijos son tuyos, cumple tu propósito en ellos. O sea, se los entregó a Dios. Y el 3er día de ayuno se vuelve el Señor y le dice: ora por tu hijo, porque me lo llevo. Y dice que de momento fue algo tan duro para él. Le dice: Señor, ¿pero por qué? Y le dice: me llevo a tu hijo porque se pierde. Ese adolescente tenía 16 años. Y dice que él salió del ayuno y le dijo: Señor, te lo entrego. ¿Sabe cómo murió ese joven? Por un dolor de muela. Le dio una infección y le dio un derrame y se murió. Y hoy el nieto de ese hombre, él dice, él no puede decir otra cosa que no haya sido la bondad de Dios que salvó a su tío. Él dice: ahí estuvo la bondad de Dios salvando a mi tío. Le dijo: entrégame a tu hijo, me lo llevo
porque se pierde. Hermano, muchas veces el Señor se va a llevar a un familiar nuestro para salvarle la vida. Eso es bondad, eso es bondad, eso es bondad. Eso es bondad de Dios. Que el Señor te diga: te quito el trabajo porque te pierdes. Que el Señor diga: te quito la economía porque te pierdes. Y que podamos decirle: Señor, con tal de no perderme, haz lo que tengas que hacer. Pero hoy el Señor le dice eso a alguien y dice: no, y yo oro, y Señor, dale más vida a mi hijo. O se resienten con Dios porque se llevó un hijo, se llevó un familiar. Gigi Ávila, ¿usted se imagina Gigi Ávila resentido con Dios porque el yerno le mató a su hija? Se la asesinó a puñaladas. Y en oración y en ayuno, con dolor en su alma porque le asesinaron a su hija, el Señor le dijo: me la llevé porque se perdía. Me la llevé porque se iba a perder. Y no solo ahí, sino que le dice: ve a la cárcel y llévale el plan de salvación al asesino de tu hija. Ay, hermano, Dios trabaja. Dios manifiesta su bondad de la manera que Él quiere. Y ahí llegó el plan de salvación, y ahí se reconcilió ese hombre con el Señor, aceptó al Señor y dedicó su vida para el Señor. Pero hoy hemos creído que Dios tiene que ser solo bueno conmigo. Hoy hemos creído y nos han vendido un evangelio falso. Un evangelio de la prosperidad, un evangelio de la bendición, un evangelio de plenitud, un evangelio, hermano. Si usted está escuchando un predicador que le diga que vienen tiempos mejores, huya de ahí. Porque eso es antibíblico. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en el principio de dolores. Y esto no va a mejorar. Esto no va a mejorar. El Señor está santificando su iglesia. El Señor está purificando su iglesia. El Señor está zarandeando el trigo y apartando la cizaña del trigo. Dice la palabra que en los últimos tiempos le dice: no arranquen la cizaña. Porque en el tiempo de la siega, en el tiempo de que el Señor va a recoger a su iglesia, dice que será todo arrancado, pero hermano, va a ser metido en la zaranda. Y va a comenzar eso a moverse. Y va a comenzar el Señor a movernos el piso para que la cizaña salga. Y lo que es santo, lo que es puro, lo que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero, un día llegue al cielo. Eso es bondad de Dios. Aleluya. Yo le digo algo, iglesia, que muchas veces el Señor va a permitir situaciones difíciles en nuestra vida, porque va a ser la única forma de que nosotros nos volvamos a Él. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos sido testigos, hemos sido evidencia de que Dios ha permitido situaciones difíciles para que nosotros hagamos un alto y volvamos nuestra mirada a Dios. Hay un evangelio que le han querido decir que si usted viene a Dios todo se arregla, todos los problemas se van. ¿A usted le pasó eso cuando vino al evangelio? ¿A quién le pasó eso? Puede ser. Hay cristianos que vienen al Señor y todo se les arregla, pero esa no puede ser la regla. Ese no puede ser el parámetro con que nosotros midamos la bondad de Dios.
Hay cristianos que el Señor ha sido muy misericordioso y ha tenido más paciencia y ha tenido. Hay otros que no. Lo vemos en los mensajes de las 7 iglesias. La iglesia de Esmirna y la de Filadelfia. Las iglesias sufridas, de mártires, mientras que a otros no. El Señor trabaja como Él quiere. El Señor hace como Él quiere. Él sabe cómo trabajar con nosotros. Yo le pregunto aquí a los padres que han tenido más de 2 hijos, mínimo 2 hijos. ¿Verdad que siempre hay uno que se castiga más que el otro? Pero queremos que Dios nos trate a todos por igual. No, hermano, es que habemos unos más cabezones que otros. Habemos unos más desobedientes que otros, ¿o no? Y queremos medir a Dios con un parámetro de que Dios tiene que trabajar así conmigo, Dios tiene que trabajar así con todos. No, Él sabe, Él conoce y Él sabe a quién le demanda más y Él sabe a quién le da más. Él sabe a quién le quita por aquí y a quién le añade por allá. Él lo sabe, iglesia. Es tan lindo. Vea qué clase de verdad es esta. Ve, hermano, qué clase de verdad. El carácter de Dios es bondadoso. ¿Cuántos lo creen? Es bueno. Es misericordioso. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo es bueno Jehová? ¿Cuándo es misericordioso Jehová? Entonces, lo que nosotros hoy llamamos aflicción, ay santo, Dios es tan bueno, iglesia, que lo que usted y yo hoy podemos llamar aflicción, Él puede llamarle bondad. Y lo que usted y yo hoy decimos, esto es soledad, Él dice es bondad. Y lo que usted y yo decimos hoy es que esta es mi aflicción, el Señor dice es bondad. Lo que usted usted y yo hoy llamamos prueba, el Señor le llama bondad. Lo que usted hoy llamamos proceso duro, el Señor le llama bondad. Hermano, esto cuando usted y yo lo entendemos, no queda otra cosa más que decirle: Señor, gracias. Dice la palabra que el apóstol Pablo tenía un aguijón y clamó 3 veces para que se le quitara. Pero ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Ay, bástate mi bondad, bástate mi misericordia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dijo el apóstol Pablo: me ha sido enviado un aguijón para que me abofetee y no permita que yo me pierda. ¿Cuántas veces, iglesia, el Señor va a permitir algo en nuestra vida que nos duele, que nos cuesta? Pero va a ser con el único propósito de que usted y yo no abandonemos el camino de la fe. Bendito Dios si lo hace. Yo le digo al Señor: Señor, mátame. Mátame si un día me voy a extraviar. No permitas que yo me salga del saco. No permitas. Y le he dicho: Señor, haz lo que tengas que hacer. Esto es fuerte, decirle: haz lo que tengas que hacer, porque muchas veces, hermano, vamos a pasar por algo muy duro. Pero cuando yo me pongo a pensar que si yo abandono los caminos de Dios, que si yo hago como Asaf, pero me voy al mundo, hermano, sería peor el sufrimiento. Sería peor lo que yo sufra si me quedo en la tribulación que lo que pueda sufrir en el evangelio. No se compara. Entonces, cuando usted y yo entendemos eso, le decimos: ¿sabe qué, Señor? No importa.
No importa lo que tenga que sufrir con tal de irme para el cielo. Lo que hoy usted y yo podemos llamar pérdida, Dios puede llamarle bondad. Dios puede decir: es mi misericordia, es mi misericordia. Y como les decía, hermano, todos nosotros hemos sido testigos de la bondad de Dios en nuestra vida. Desde Dios ha permitido o está permitiendo, no sé si el Señor está permitiendo algo en nuestras vidas para que nos volvamos. Pero yo he entendido que solamente así el hombre se vuelve. Porque como dice ese salmo, acuérdeselo: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios y se acordaban que Dios era su refugio. Aprendamos esto, hermano. Dios es el que determina de qué manera va a manifestar su bondad sobre nosotros. No somos nosotros. Y el propósito que tiene es salvarnos. Y ya para terminar, quiero decirles rápidamente 3 aspectos importantes de la bondad de Dios, para que aún la entendamos más. 3 aspectos importantes de la bondad de Dios. Número 1, la bondad de Dios es profunda. Dice la palabra que sus caminos son inescrutables, que no se puede comprender, que no podemos entender los caminos de Dios. Como decía el hermano, son más altos mis pensamientos, son más altos los caminos de Dios, los pensamientos de Dios. La bondad de Dios es profunda, que al momento no la entendemos. La bondad de Dios es entera. Oiga muy bien, el Señor no deja nada a medias. La bondad de Dios es entera. Dice la palabra: el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. La bondad de Dios es entera, es completa. No nos va a dejar a medias, iglesia. Y número 3, la bondad de Dios es poderosa. Cuando Dios dice voy a hacer, hace. Cuando Dios dice voy a actuar, actúa. Dice su palabra: si Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Aleluya. Hay poder en Jesús. Hay poder en su mano. Hay poder. ¿Quién lo hará retroceder? La bondad de Dios es poderosa. Si Él dijo que lo haría, Él lo hará. Asaf, hermano, Asaf fue turbado, fue probado, puso en duda la misericordia y la bondad de Dios, aún creyendo, iglesia, que todo lo que le había servido a Dios había sido en vano. En vano he lavado, dice Asaf en ese capítulo 73, en vano le he servido al Señor. En vano. Dice, había sido azotado y castigado. Y pensó en apostatar y volverse igual a uno de los impíos. Lo que han hecho muchos cristianos hoy en día, que como Dios no me responde, me voy. Que como Dios no me hizo esto, yo me voy. Que como Dios no me cambió la situación, me voy.
Pero dice la palabra, dice Asaf, hasta que entré. Hasta que entré en el santuario. Y Dios me hizo comprender el fin de ellos. Hermano, pase lo que pase, si usted y yo vivimos en Dios, permanecemos en su palabra, obedecemos su palabra, hermano, el fin que nos espera es de gloria, es de victoria. No hay otro premio para los hijos de Dios. Y cuando Asaf termina este salmo, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermano, ¿qué verdad es esta? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Yo espero que usted haya entendido hoy, como yo, que la bondad de Dios es inescrutable, que no la entendemos, pero que Dios la derrama de una y mil maneras para salvarnos.